Buenas tardes, querido auditorio. Yo creo que el ejercicio que el día de hoy vamos a hacer es importante para que la ciudadanía conozca pues la personalidad, la formación académica, la trayectoria política de nuestros candidatos y candidatas y por supuesto también conocer la intimidad de su pensamiento respecto a la sociedad que estamos viviendo y naturalmente hacer una especie de proyección de cómo consideramos que deben darse los resultados en este proceso electoral, donde las tres elecciones que se están dando para ayuntamientos, para diputados y para gobernador representen pues un ejercicio plebiscitario en donde la sociedad vaya y califique al actual gobierno en términos de si ha sido un buen gobierno o un gobierno que ha abandonado a la sociedad. Tengo el placer de estar con la candidata del Distrito 5, la compañera Laura García, y con la compañera Miroslava Andrea Reguera del Distrito 6, y voy a cederles el uso de la voz en el orden correspondiente para que se presenten y den a conocer su trayectoria de manera como ellas lo consideren. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por este ejercicio que sí es muy importante que la ciudadanía nos conozca. Pues soy Laura García, he militado en el Partido del Trabajo ya alrededor de seis años y pues mi trayectoria es desde que yo era estudiante, siempre tuve este interés por las injusticias, porque se resuelvan las injusticias o por las cuestiones sociales cuando siempre observaba que había una inequidad o una desigualdad, pues me interesaba hacer lo necesario para que se resolviera. Entonces, ya mi carrera elegí estudiar como profesión psicología porque siempre me ha interesado ayudar a las personas, y sobre todo en el ámbito emocional. Sin embargo, a raíz de que empecé a trabajar en diferentes instituciones públicas, como fue el DIF, como fue las asociaciones civiles, como el CIAM, el Instituto Municipal de la Mujer, pues me he dado cuenta que la situación de las mujeres, sobre todo de los niños y de las niñas, está muy desatendida. Los presupuestos no son suficientes o a veces no se quieren autorizar para estas causas de las mujeres. Decidí enfocarme mucho en lo que es el tema de violencia intrafamiliar y hasta el día de hoy seguimos padeciendo sobre todo esta temática. Entonces yo soy mamá también, soy esposa y como mujer pues me interesa mucho que las mujeres estemos bien. Tengo una maestría en psicoterapia humanista y me interesa también que las mujeres, yo siempre le digo a las mujeres, si una mujer está bien va a estar bien el hombre, va a estar bien la familia completa, va a estar bien la familia. Entonces, aparte de ser profesionista, militante en el Partido del Trabajo, pues hoy acepté ser candidata porque de verdad creo que ya las personas honestas, las personas que conocemos de viva voz la situación de la ciudadanía, pues somos las que necesitamos encabezar estas candidaturas. Gracias, Laura. Lo di por asentado, pero creo que es importante decirles que un servidor es Hernán Villatoro Barrios y que estamos compitiendo para la candidatura de la presidencia municipal de Benito Juárez. Y ellos, por supuesto, son candidatos del municipio en el que competimos y sentimos que tenemos perfiles que efectivamente deben necesariamente identificarse por parte de la gente como jóvenes, mujeres, profesionistas, trabajadoras, luchadoras, donde la gente va a estar bien representada, donde la gente seguramente no va a tener el abandono, el olvido, el engaño que cada 3 o cada 6 años, según sea el caso, hacen los partidos tradicionales que actualmente se encuentran en el poder. Entonces le cedo el uso de la voz a Miroslava para que ella se presente y nos haga el ejercicio del análisis correspondiente de la coyuntura. Bueno, es un gusto saludarlos a todos los que nos están escuchando y que están viendo este video en el que podemos transmitir a la sociedad lo que sentimos y lo que queremos para cada uno de nosotros. Mi nombre es Miroslava Reguera, soy candidata a diputada local por el Distrito 6, de aquí de Benito Juárez. Bueno, yo soy una joven, yo tengo 22 años de edad, estudié la licenciatura en Derecho, soy aspirante
Exportación e Innovación Turística, en la que pretendo seguirme desarrollando y seguir participando también en mi estado para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. No he abandonado mi formación política, pero tampoco la formación académica, y yo creo que esto es algo que debe de llevarse desde todos los ciudadanos, ¿no? Seguir formándonos, pero siempre teniendo acceso a ello. Yo he participado en el Partido del Trabajo ya hace varios años, seguimos aquí como jóvenes del Partido del Trabajo, conscientes de la realidad que estamos viviendo. He participado en seminarios internacionales de formación de jóvenes políticos, de escuela de cuadros, en seminarios nacionales. He participado como candidata a diputada federal por el Distrito 01 en el 2014-2015, en el proceso electoral, y nuevamente estoy contendiendo por el distrito número 6. Jóvenes podemos hacer leyes, podemos proponer cosas que beneficien a todos nosotros. Yo, haciendo un análisis desde mi perspectiva como joven, como mujer, como estudiante, como una persona, una ciudadana, que se vive en Quintana Roo, que se vive en Benito Juárez y sobre todo que se vive en todo nuestro país. Y yo creo que hay que tener memoria histórica de la realidad, de cómo ha ido avanzando y cómo ha ido jugando esta situación en la que estamos viviendo. Y bueno, podemos hacer el cuento desde 1980, de principios de los 80, cuando entra el neoliberalismo a nuestro país, donde México entra a la perspectiva de la globalización, en la que empiezan a hacer propuestas que realmente no nos benefician a nosotros, empieza a dar apertura a las empresas extranjeras, empiezan a nacionalizar todo, a venderlo a otros países como los Altos Hornos de México, que ahora ya está privatizado, Teléfonos de México, y bueno, todas las empresas que son del Estado, que deberían de ser del Estado, están completamente privatizadas. Posteriormente hemos visto los tratados de libre comercio, el TLC, el Telecan, el Telecan Plus, que fueron firmados por los partidos neoliberales, por esos gobiernos que tenemos que nos han vendido, aterrizando un poco más a la realidad que se vive en la actualidad. Pues se firmó el Pacto por México, en el que el PRI, el PAN, el PRD, todos los partidos de derecha, el PAN, el PRD, aprobaron este Pacto por México, en el que hicieron y aprobaron todas las reformas estructurales que hoy nos están perjudicando a todos los ciudadanos. La reforma energética, la reforma sendaria, la reforma de telecomunicaciones y bueno, todas las reformas que se hicieron para beneficiar a un sector privado, a un sector de personas que siguen enriqueciendo, y los ciudadanos seguimos viviendo estas consecuencias, ¿no? Y lo único que le brindan a la sociedad es información que ellos mismos imaginan y crean, y dicen que la realidad es que con estas reformas estamos viendo los beneficios de todas ellas, y la realidad es que en cada casa, caminando en cada colonia, en cada calle, vemos completamente diferente lo que ellos plantean a lo que es la realidad que se está viviendo. Y recientemente el gobierno mexicano firmó también el Acuerdo Transpacífico, que somete a la decisión de los tribunales internacionales los intereses de las transnacionales que vienen a invertir al país. Es decir, ya nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos quedará subordinada a los tribunales, y obviamente los tribunales internacionales van a responder a los intereses del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del gran capital especulativo financiero. El día de hoy es 1 de mayo, se cumplen 130 años de la gesta heroica de los obreros de Chicago, que entre otras cosas reclamaban la jornada de 8 horas, además de ser reconocidos sus derechos hoy llamados humanos, ¿no? Que aunque ya existía la Carta Universal de los Derechos del Hombre, la Carta Universal de los Derechos del Ciudadano, pues eran letra muerta para los empresarios de aquella época. La revolución industrial provocó verdaderamente desigualdades abismales, pero hoy las condiciones siguen siendo, yo creo que muy parecidas, quizá más matizadas, quizá más encubiertas, quizá yo diría cubiertas por los medios de comunicación que dan escenarios halagüeños y color de rosa, pero que en realidad en nuestro país sabemos perfectamente que hay 55 millones de pobres,
11 millones y medio de extremadamente pobres, 52 millones de trabajadores que integran la población económicamente activa, solamente hay 4 millones de trabajadores capitalizados, es decir, la política del libre mercado, el que tiene dinero lo tiene todo y el que no tiene nada, está acabando con los órganos de resistencia de los trabajadores, es decir, los sindicatos, los pocos que quedan de la CTM, la CROC y otras filiales afines, pues están del lado del patrón y están del lado del gobierno neoliberal encabezado por Enrique Peña Nieto. Lo digo porque sí es importante que sepan quienes nos ven, quienes nos escuchan, que nosotros hemos sido luchadores de toda la vida. Ustedes están muy jóvenes, a mí me da mucho gusto que ya tengamos sucesión generacional con ustedes. Creo indiscutiblemente que Laura, tu hijo, tendrá una asesoría, una educación de acuerdo a los intereses que tú siempre has defendido, al lado de la justicia, al lado de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, como bien los dices como psicóloga. Y pues yo digo, Miroslava, yo felicito tu decisión de participar en la lucha política, en la lucha ideológica, en la lucha electoral, porque los jóvenes deben de construir su destino participando activamente en estos procesos. Es importante decirles que en nuestro país el modelo que tenemos es un modelo excluyente, es un modelo marginal, es un modelo que ha dejado a los jóvenes en los datos con más de 8 millones sin estudio ni trabajo. Los jóvenes que egresan de las universidades no encuentran mercado laboral, si encuentran el salario es insuficiente para la manutención de una familia, como lo dice el artículo 123 constitucional. A nosotros nos ha interesado mucho en nuestras caminatas, en nuestros recorridos, en nuestras entrevistas, dar a conocer nuestras propuestas de orden legislativo que llevaríamos a la 15ª legislatura del estado de Quintana Roo. Entonces, en el mismo orden que te preguntaría, Laura, ¿cuáles consideras tú? Hay muchos, yo creo que somos un estado muy desregulado, somos un estado suficientemente legislado, diría de todo tipo, a pesar de que, bueno, somos un estado joven, pero además nos han sometido a los legisladores locales nada más a aprobar lo que aprueba el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y una legislación local plebiscitaria o que se le consulte a la gente en términos de una consulta popular, un referéndum, pues es letra muerta. Entonces, me gustaría que le dijeras a los que nos ven, a los que nos escuchan, cuáles son tus principales propuestas. Pues definitivamente va enfocada al salario, a ese aumento de salario mínimo que aún no se da, que ya están las condiciones dadas para el aumento y aún ya está desindexado a nivel federal. Aún así sigue sin ese aumento. Y también a que la gente tenga la posibilidad de un empleo. Y al estar recorriendo las calles, hablar con la gente, pues van surgiendo también esas propuestas que son las que te piden, ¿no? Las propuestas que ellos dicen, yo necesito eso. Cuando tú vas a la calle, hablas con la gente, muchos de ellos te piden dinero, te piden trabajo, te piden que les resuelvas a veces hasta una necesidad de un medicamento, un tema de salud. Entonces, las propuestas que tenemos, pues que han surgido en base a esos comentarios de la gente es que el estado de Quintana Roo, sobre todo también el tema de las mujeres, ya no vuelva a ocupar el primer lugar en violencia intrafamiliar, que ya no volvamos a ocupar el primer lugar en suicidios ni violaciones. Las mujeres hoy no tenemos garantizada nuestra seguridad al caminar por la calle, porque ha habido más de 58 asesinatos de mujeres en el estado y aún así tampoco se quiere decretar la alerta de género, que significa una protección especial a las mujeres en el estado. Entonces hoy necesitamos un centro de justicia para las mujeres, necesitamos que la mujer tenga garantizada un refugio para ella y para sus hijos de forma inmediata, porque el refugio fue cerrado, y también necesitamos que las situaciones que vive la gente de forma social, los problemas sociales se atiendan, que haya presupuestos destinados para toda esa problemática, que si una mujer denuncia por violencia intrafamiliar, la autoridad lo que hace es, pues ya no regresó, la mujer se va y no regresa, entonces
No, la autoridad tiene el derecho de estar vigilando, la obligación, perdón, de estar vigilando constantemente que aquella mujer que denunció esté segura, ¿sí? Aunque ella no regrese, aunque ella no llame, es al contrario, no es la mujer la que tiene que estarme pidiendo auxilio, sino soy yo la autoridad la que es por oficio que tiene que dar la protección. Entonces, ¿qué otra cosa? También la gente pide empleo. Aquí tenemos un destino turístico que es rico, los empresarios, sobre todo hoteleros, ellos están utilizando y por así decirlo explotando nuestras playas. Es muy importante que sí logremos llegar a convenios, acuerdos, donde ellos, los recursos que ellos están hoy llevándose, pues destinen una mayor parte a dejarlo aquí en nuestro estado. ¿Por qué? Porque la gente te dice, yo voy a buscar un empleo y el periódico, ¿no? Todos los días las ofertas dicen de 18 a 35 años o incluso hasta 25. Y la gente de 40, 50, 60, 70 hoy no está teniendo la posibilidad de ir a aplicar para una entrevista de trabajo. Entonces necesitamos aclarar que la Constitución en el artículo 123 dice que yo tengo derecho al empleo. No dice la edad y ponerle una edad es discriminación. Así es. No podemos permitir que los ciudadanos sigan siendo discriminados en cuanto a la edad que ellos, la edad para ir a pedir un trabajo. Tanto tiene derecho el de 40, 50, 60, 70. Entonces, otra de las demandas que la ciudadanía ha puesto y que les comentamos que esta no debe ser una propuesta de campaña, sino ya una demanda ciudadana, es que hoy los sueldos de los políticos están excesivos, ¿sí? El sueldo de un político va por encima de lo que hoy están los trabajos, ¿sí? Dignos, honrados, y que la gente por ahí dice, yo ya estoy cansado, yo ya estoy harto, no le gusta saber que el político entró sin nada y sale rico. No hay una justificación para esos sueldos. Entonces, nosotros les estamos proponiendo que aquel verdadero político pues es el que primero va a revisar que los sueldos, ¿no?, de la clase política no sigan siendo excesivos, que realmente no haya impunidad para aquellos que se ha comprobado que roban o que desvían recursos. Entonces, muy bien, por ahí puede haber el incremento del salario mínimo. Claro, es importante, yo creo que señalar que en el periodo de Calderón se autolegisló para que la pensión que se recibiera fuera mucho más alta que la que reciben los presidentes antes de él. Y sí tenemos una clase parásita, una clase política parásita, digo parásita porque se ha enriquecido no trabajando, sino se ha enriquecido robando, saqueando las arcas públicas. O sea, tenemos una burocracia rica con pueblo pobre y tenemos una burocracia corrupta y corruptora, ¿no? Eso es terrible. Pues Miroslava, ¿tú cuál sería tus propuestas? Bueno, yo he platicado efectivamente con todos los ciudadanos recogiendo las demandas que cada uno de ellos tiene y es precisamente el incrementar el salario mínimo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo está por debajo de cubrir las necesidades que tiene un ciudadano común que trabaja, que tiene que pagar transporte, que tiene que también se enferma, que tiene que pagar su salud, la educación, porque la educación está privatizada en nuestro estado, en toda la república. Y bueno, el salario realmente no alcanza, se trabajan 8 horas, se trabajan 12 horas, se trabajan incluso hasta 14 horas y la gente no gana lo que debería de ganar por ese trabajo que está desempeñando. Sobre todo en un sector turístico en el que nos encontramos, que mucha gente también trabaja en hotelería. Yo comento esto porque yo platicaba el otro día con una señora, ella es camarista en un hotel y ella gana 5,000 pesos y dice, bueno, yo tengo una licenciatura en turismo y soy camarista, gano 5,000 pesos al mes y si puedo ganar un poco más de salario es por las propinas que me dan los visitantes, los turistas cuando llegan y eso se debe al esfuerzo que yo hago, un esfuerzo doble, un esfuerzo triple para dar el mejor servicio y ganar un poco más de dinero. Entonces yo digo, ¿cuánto gana Cancún? ¿Cuánto gana Quintana Roo? ¿Cuántas divisas recibe por turismo? ¿Y sus trabajadores cuánto ganan? Nosotros, bueno, yo propongo que el salario mínimo debe de ir de acuerdo por ejemplo, ¿cuánto gana cada empresa? A las empresas hay que separarlas por sectores. Los que más tienen, los que
menos tienen y los que casi no tienen. ¿Por qué? Porque son los que le brindan trabajo a la sociedad. Tienen que trabajar en conjunto con el gobierno, no perjudicar tampoco al empresario, pero tampoco perjudicar al pueblo, sino trabajar de manera conjunta en la que se vean beneficiados los dos sectores, ¿sí? Pero de esta manera establecer cuál sería el salario mínimo para cada uno de estos sectores, que vayan de acuerdo a las ganancias que reciben y de acuerdo a lo que un trabajador debe de ganar. ¿Por qué? Porque la empresa tiene para pagar buenos salarios, sin embargo no los paga. ¿Por qué? Porque los inversionistas, los dueños que tenemos de estos grandes hoteles, de estas grandes empresas, pues son extranjeros, porque con estas reformas privatizadoras, pues ellos tienen las facilidades para venir a invadir nuestras playas, para venir a invadir nuestro estado y bueno, enriquecerse y llevarse toda la plusvalía. Sí. Cancún está en el top 10, está en el número 5, Cancún como ciudad, una de las más visitadas en América Latina, y no es posible que haya tanta gente en nuestro estado, en nuestro municipio, que no tenga siquiera para pagar el transporte, para llevar a sus hijos a la escuela, porque me he topado con mucha gente que dice, bueno, la educación se dice que es pública, se dice que es gratuita, y sin embargo, si yo quiero llevar a mi hijo, tengo que comprar el uniforme en la escuela. Tengo que comprar útiles, tengo que pagar transporte, tengo que pagar alimentación y bueno, es una serie de cosas que si lo sumas semanal, lo sumas quincenal y lo sumas por el mes, no alcanza siquiera con el salario que estás ganando. ¿Por qué? Porque es una consecuencia, es un círculo que hay en el que con estas reformas, la reforma energética, la reforma hacendaria, pagamos más impuestos. Si antes una familia cocinaba con 100, con 200 pesos para poder comer 5 o 6 personas, ahora tiene que ser el doble, porque con el impuesto al IVA, pues los productos son mucho más elevados, ¿no? Mucho más caro. Mucho más caro. Ahora bien, aparte de eso, pues la gente a veces también te enfermas, no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a una vivienda digna. Y yo digo, hay que regularizar también las viviendas. ¿Por qué? Porque hay constructoras. A las inmobiliarias. ¿Por qué? Porque hay inmobiliarias que llegan, se apoderan de un espacio, si bien dicen con el apoyo de las autoridades. Dicen que pagan impuestos con el apoyo de las autoridades, pero le dan a la sociedad una casa en la que mide 4x4 y viven 8 o 10 personas. ¿Quién puede vivir en eso? O sea, eso son las faltas que hacen, el abuso que tienen estas grandes empresas, y a la gente termina pagando una casa de 200,000 pesos, la termina pagando en más de 2 millones, porque el financiamiento que utilizan para esas casas son de más de 20 o 30 años. Entonces, y con altas tasas de interés. Entonces, esto hay que regularlo, hay que modificarlo, hay que cambiarlo desde el Congreso Legislativo, desde las leyes hay que modificarlo. Todas estas irregularidades que vive la sociedad en este momento, es mentira cuando nos dicen no se va a poder. Claro que se va a poder siempre y cuando estemos bien, lo tengamos bien establecido, pero no basta solamente con tenerlo en una ley, con establecerlo, con escribirlo, sino que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas leyes que a lo mejor protegen el medio ambiente, que a lo mejor protegen a los derechos de los trabajadores, pero en escrito, en papel. Pero la realidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque tiene lagunas. Las leyes que se aprueban, las leyes que se hacen, tienen lagunas y no son tan específicas como lo que se debe de establecer. Por eso las propuestas del Partido del Trabajo van encaminadas a beneficiar a todos los sectores, porque como parte de esta sociedad yo también estoy viviendo las consecuencias de esos malos gobiernos, de todas las reformas estructurales que fueron aprobadas. Y bueno, las propuestas tienen que ir encaminadas a eso. Otra de las propuestas que nosotros tenemos es en el sector educativo, los jóvenes. Los jóvenes no tenemos acceso a la educación gratuita completamente, y cuando hablamos de una educación gratuita que la ley la establece, tiene que incluir desde alimentación, transporte, útiles escolares, tiene que incluir los uniformes y no seguros, exactamente, tiene que incluir todo esto para que realmente se cumpla lo que dice nuestro artículo 3º constitucional. Y bueno, aparte de todo eso, cuando los jóvenes ya pudieron estudiar una primaria, una secundaria, una preparatoria, llegan a la universidad, y en el caso específico de Cancún, las únicas universidades que hay son 4 públicas. Dentro de esas universidades públicas, las 4 que hay, las áreas de humanidades, sociales, no existen en esas universidades, todas van enfocadas en materia de turismo.
Correcto, es bueno eso, pero también hay que implementar más carreras para que los jóvenes estemos preparados en los distintos sectores. Ciencias biológicas no hay, medicina no hay. No hay totalmente gratuito. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues un joven tiene que ver la manera de buscar una universidad la más económica que exista entre toda esa competitividad que hay en escuelas privadas, porque es un mercado de escuelas, ¿sí? Donde vas, te ofrecen, ya no te ofrecen educación, sino te ofrecen cuánto te va a costar, ¿no? Al joven ya no lo ven como una persona que va a aprender, sino como un signo de precios, como una mercancía. Como una mercancía que va a invertir en esa escuela. Entonces uno busca la escuela más económica, aparte de que busca la escuela más económica, tiene que trabajar para poder estudiar, que va a consecuencia de los salarios muy bajos. Y de que aparte no hay trabajo. Entonces, al terminar el estudio tiene que pagar cuotas excesivas a la escuela por ser gestor de tu título y tu cédula profesional, cuando la ley específicamente establece que uno puede hacer su trámite y el trámite cuesta 1,000 pesos sí, nada más, y la cédula profesional ni siquiera cuesta nada. Entonces te cobran 20 o 30 veces más de eso. Entonces desde el Congreso Legislativo hay que regular esto, hay que prohibir a las escuelas privadas el cobrar cuotas tan excesivas, el abusar de esto, y sobre todo de no permitirle a los jóvenes ser gestores de su trámite. Sí, darles las facilidades. ¿Por qué? Porque es el negocio. Si bien te cobran una cuota mensual muy baja, pero al final es donde vas a pagar todo lo que no pagaste durante esos 2-3 años de licenciatura, ¿no? Y aparte de todo esto, mejorar las condiciones de la calidad de educación que se brinda, porque no hay calidad en la educación que se está dando. Porque es la mercancía, llega el joven, no importa si llega, si no llega, si participa, si no participa, si entrega tareas, si no las entrega, si realmente aprendió, no importa. ¿Por qué? Porque está pagando a final de cuentas. Entonces hay que regular esto también, ¿sí? Porque si bien la educación está privatizada, pero hay que regularlo, ¿sí? De manera que beneficie. Y cosa curiosa, los catedráticos de las universidades dicen que les pagan muy mal. Y a los jóvenes dicen que con tu colegiatura, con la colegiatura de un joven, le pagan a determinada cantidad de maestros. Así es. Es la gran chance con la que se quedan las escuelas privadas. Las escuelas privadas, sí. Aparte de todo esto, yo me he topado con mucha gente que dice, yo no tengo acceso a la salud. No tengo acceso a la salud, si bien hay un seguro popular, pero no te brinda todos los servicios. Que ni es seguro ni es popular. Exactamente, ¿por qué? Porque llegas y te atienden de aquí a 3 meses. Y luego el seguro social, que está privatizado, porque yo digo que está privatizado, porque si bien una empresa te contrata, yo pongo un ejemplo, esto lo platico con la gente, yo soy Miroslava y llego a pedir un empleo, el empresario me dice, te voy a pagar 1,800, pero te voy a dar seguro social, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y tú dices, bueno, a lo mejor sí me está beneficiando porque me están dando seguro. Sin embargo, si tú checas tu recibo de nómina, te descuentan de tu salario real, te descuentan tu seguridad social. Exactamente, y te descuentan todos los impuestos, cuando todos deberíamos de tener el seguro social accesible para cada una de las personas y no privatizarlo de esta manera. Libre de nuestro salario. Así es. Sí. Libre de nuestro salario, porque así debería de estar, pero esto, como repito, tiene que estar regulado en las leyes, porque las leyes se han modificado a beneficio de cada uno de ellos. Y yo le digo a la sociedad, bueno, estas propuestas, porque me he topado con mucha gente y dice, bueno, tienes muy buenas ideas, ¿no? Pero realmente se va a poder en la Cámara de Diputados, y yo digo, bueno, el cambio se va a empezar a dar en la medida en que cada uno de nosotros mantenga la concientización y empecemos a ganar los distritos electorales por mayoría, un partido que realmente defienda los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos, de los jóvenes, de las mujeres. Sociedad, y es el caso del Partido del Trabajo, porque no firmamos el Pacto por México, no aprobamos ninguna reforma estructural que no está beneficiando a los ciudadanos, y ahí se va a ver que el pueblo, que la sociedad realmente está decidiendo a quién quiere como su diputado, como su gobernador o como su presidente municipal. ¿Por qué? Porque no hay compra de votos, ¿sí? Entonces, yo le digo a la gente, si hay un 50% de la población que no salga a votar, van a seguir haciendo las maniobras de siempre, de comprar a la gente, de comprar el voto, de dar la despensa, de manipular y sobre todo de someter a la sociedad a sus intereses particulares y no a los intereses de la sociedad. Entonces, las propuestas del Partido del Trabajo, las propuestas de una servidora,
es como bien, son muy parecidas, de hecho son las mismas Estamos en línea. así es, de todos los candidatos a diputados locales. ¿Por qué? Porque son los mismos intereses que tiene la sociedad. No podemos catalogarlos en, Laura, unas propuestas diferentes a las que nosotros estamos proponiendo, porque la sociedad es la misma y somos parte. El diagnóstico es el mismo, el pronóstico es el mismo y la propuesta es la misma. Y la propuesta es la misma porque somos parte de esta sociedad. Entonces, las propuestas van encaminadas a mejorar la vivienda, la salud, acceso a la educación pública totalmente gratuita, pensiones justas, transportes de calidad, más acceso a áreas recreativas, que se invierte el presupuesto, que el presupuesto que se destina para el Estado, para el municipio, sea realmente invertido en lo que la sociedad está demandando. ¿Por qué? Porque si bien se aprueba un presupuesto para el municipio y vemos calles parchadas, vemos áreas verdes que están fraude. Inseguras, sí, porque ni siquiera hay abandonadas, abandonadas completamente, no hay alumbrado refugio público, de mala. El impuesto y el presupuesto que da la sociedad no se invierte como debería de ser. Entonces yo sí quiero mencionarlo, no me puedo callar a esto, yo le digo a la sociedad, no me puedo callar en señalar y decir quiénes son los partidos que hoy nos están hundiendo, a todos nosotros, porque callarme sería estar del lado de ellos. Y yo le digo a los ciudadanos, no me quiero colgar del hecho de ser mujer, de ser joven y que por eso me tengan que apoyar, sino de ser oposición a ese gobierno que nos está hoy hundiendo y de ser firmes a la hora de llegar, ser firmes con lo que proponemos, ser firmes con lo que estamos intentando cambiar y hacer la diferencia, pero con hechos, con trabajo. Y eso se va a poder en la medida en la que seamos mayoría en el Congreso, y eso es un proceso de transformación que se tiene que ir dando poco a poco, claro, ¿sí? Cuando la gente vaya despertando. En ese orden de ideas, yo, escuchando a Laura y escuchando a Miroslava, quisiera agregar que sinceramente este bello estado, esta bella región del Caribe mexicano, yo creo que ha sido un centro de abastecimiento de riquezas hacia el país y hacia afuera del país. En 1902 se crea este territorio como una canonjía de Porfirio Díaz a los terratenientes, a los hacendados, a los encomenderos que encabezaron junto con la mitad del ejército de Porfirio Díaz el exterminio de la resistencia de los mayas. Y de 1902 a 1917 hubieron 17 caciques políticos nombrados por Porfirio Díaz y aliados que se encargaban de mantener la esclavitud en esta región. Yo recuerdo el libro de John Kenneth Turner, México Bárbaro. Esta región era una región donde enviaban a los opositores, a los magonistas, a los zapatistas, a los villistas, a la gente que resistía esa dictadura, ¿no? Y de 1917 a 1974 se nombraron 27 gobernadores del centro también, y todos respondían a los intereses del grupo dominante en el poder. De 1975 a la fecha se nombraron, bueno, vamos por el 7º gobernador, ya termina este periodo, y vamos por el 8º. Bueno, pues esos 7 gobernadores han seguido exactamente la misma línea de conducta caciquista, autoritaria, democrática, represiva, saqueadora, corrupta y corruptora, desde 1900 para acá. No hay cambio, nada más cambian las formas tal vez, pero el contenido es la misma. Y en ese mismo orden de ideas, Laura, tú decías que efectivamente nos están saqueando, nos han saqueado. Yo me atreví a plantear una plática con el director de una revista que se llama Polémicas, Beto, de que los quintanarroenses necesitamos un gobernador, un poder legislativo y presidentes municipales que exijan una indemnización para el Estado por el saqueo brutal que hemos sido objeto. Porque realmente ha sido un saqueo inmisericordia, descarado, cínico, todo el mundo lo sabe. Hoy los españoles de ayer siguen saqueándonos. El todo incluido, que es un tema polémico que traemos ahí con Alvarado Muro y ustedes y un servidor, los candidatos a presidentes municipales, pues nosotros planteamos regularlo, porque todo lo que representa esta industria del turismo ha sido
el todo incluido, y con eso lastimado a la pequeña hotelería, a los pequeños restauranteros, a los pequeños comerciantes, que prácticamente están quedando vacíos los establecimientos del centro. Yaxchilán, cerrado, y francamente yo creo que si seguir luchando por la gente, por el PRI, por el Verde, seguramente seguiremos teniendo gobiernos entreguistas. En materia del salario mínimo que planteabas, Miroslava, pues hay salario mínimo, salario medio y salario alto. ¿Quiénes tienen el salario mínimo? Por lo más de 400,000 quintanarroenses que están en la extrema pobreza. El salario es la franja más grande. La franja más pequeña tendrá el salario medio, que dicen que está entre 6 y 6,500 pesos en promedio. Y los salarios altos los tienen una franja muy pequeña, y es efectivamente, como tú lo dices, la burocracia política. Y claro, por supuesto, los funcionarios, ¿no? Sí se necesita, como tú dices, segmentar el asunto, elaborar una ley con el concurso de todos los actores, pero fundamentalmente defendiendo a la parte más débil, ¿no? Al salario mínimo, que efectivamente ya no alcanza para nada. Yo sinceramente creo que el Partido del Trabajo está haciendo una campaña extraordinaria, y estos medios son extraordinarios. Por supuesto, no han quitado la participación de la televisión, de la radio y la prensa escrita, que generalmente a veces se inclina porque hay más trato a quienes por debajo de la mesa descubren ahí un fajo de billetes y les dan más participación. Nosotros hemos aprovechado todos y cada uno de los espacios que la ley nos lo permite, y vamos a seguir haciendo, por supuesto. Pero yo pasaría a segmentos en el sentido que pudieran platicar cuál es la percepción que ustedes tienen de la respuesta que tiene la que el trabajo viene promoviendo. Porque yo he escuchado que en algunos lugares, a Laura Fernández Piña, hubo un segmento de la población enfurecida porque no sé, la corrieron, ¿no? Y he escuchado que por ahí también está pasando también al PRI, al PAN también y al PRD también, porque han sido simuladores, y cuando han estado en el gobierno, pues en lugar de hacer un gobierno a favor de la población, salen como nuevos ricos. El caso de Julián Ricalde, ¿no? Y bueno, no puedo decir el caso de Greg, porque Greg ya era rico, pero salió más rico. A pesar de que padeció una persecución, luego lo alinearon y ahora ya anda en línea, ¿no? Entonces, creo que el Partido del Trabajo desde hace 14 años viene desarrollando una labor permanente, sí, muy limitada en términos de podernos proyectar más por los limitados recursos, pero la conciencia es muy grande la nuestra. Es conciencia contra dinero, pero no siempre el que tiene dinero tiene la razón, y no siempre el que tiene dinero conquista el corazón de la gente. Hay un ejemplo muy emblemático de Han Rong en Baja California Sur, que gastó 300 millones en su campaña para gobernador y le ganó otro partido igual a ellos, ¿no? El PAN, ¿verdad? Pero no fue el dinero ahí el que venció. Entonces nosotros decimos, si el pueblo de Quintana Roo logra empoderarse, que empoderarse es informarse, concientizarse, organizarse y envalentonarse e ir el 5 de junio a sufragar por el Partido del Trabajo, nosotros no vamos a jugar el mismo rol que han jugado estos tipos. Lo hemos demostrado en nuestra trayectoria personal y como partido. Entonces, podrías decirle ahorita qué experiencias así de vida, vivas, de calor humano has tenido en tu distrito número 5. Pues definitivamente la gente necesita hoy ser escuchado. Ellos tienen una gran necesidad de ser escuchados, de ser valorados, de ser incluso abrazados. Hay gente que te pide el abrazo. De ya no ser engañados. De no ser engañados. La sinceridad, realmente cuando logramos contactar y hablar con las personas, ellos sienten la sinceridad, la honestidad y dicen, confío en ti, ¿no? Me han dicho, confío en ti porque lo que me estás planteando es la realidad. O sea, la realidad es que no hay empleo, la realidad es que no hay un salario digno, la realidad es que ellos nada más ven que los políticos sienten y lo notan y lo comprueban cada día, que los partidos de siempre, el PRI y ahora
la muleta del PRI, que es el verde, ¿no? Porque el PRI lleva ahí 70 años, el verde apenas unos años, el PRD, el Partido de la Alianza, o sea, que los partidos de verdad son un sistema que ya para ellos no funciona. Entonces tenemos un gran reto porque nos dicen, bueno, yo quiero seguir creyendo, confiando y me gustan las propuestas del Partido del Trabajo, me gusta que ustedes siguen luchando por defender nuestros derechos. Entonces la ciudadanía está muy lastimada, está muy desconfiada, también tienen miedo porque dicen, si yo me atrevo a defender mis derechos me matan, lo que es cierto, en este país hay una gran persecución y represión. Contra los luchadores sociales, sí. Los periodistas críticos. Nos dicen, cuídate o cuídense porque ustedes hablan con la verdad. Y sí duele mucho, sí indigna hoy ver a la gente que te diga, pues tuve que cerrar mi negocio porque me están cobrando lo doble de basura, tuve que... mi mamá o mi papá falleció porque no tuvo un medicamento, mi hijo se salió de la escuela porque no tenemos para pagar los estudios, perdí mi casa porque no tengo para pagar. Entonces son situaciones que la solución, ¿no? la tenemos, pero hay que decirle a la ciudadanía que el partido solo no puede. Claro. El partido solo no puede, nosotros somos la avanzada, somos la guía, necesitamos que el pueblo se empodere. La fuerza motriz de la sociedad. Tiene el poder, la ciudadanía, ellos tienen el poder. Y también les indigna, hay gente de verdad muy honesta que dice, yo por más que trato de decirle a mi vecina, a mi vecino, oye, no vendas tu voto, no aceptes esa despensa, esto sigue sucediendo. Ellos también, hay personas muy molestas con su vecino, con su vecina, que siguen avalando a los partidos de siempre por una despensa. Que esa despensa al fin del día o del mes no resuelve absolutamente nada porque sigue pendiente tu pago de la luz, sigue pendiente tu pago del agua, sigue pendiente el pago ahora del cable, ¿no? El cablevisión, porque te obligaron a contratar un servicio. Y la ciudadanía, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere es ver hoy que los políticos de verdad son honestos, que sí cumplen con lo que dicen, que sí realmente se acercan a ellos, porque la gente hoy no sabe qué hace un diputado o una diputada, no lo saben, no saben quién es el diputado que actualmente... Hasta ya se les olvidó el nombre porque desde hace 3 años fueron y ya no regresaron. Exactamente, no saben cuántas regiones representa un diputado, ni cuántos hay en el estado, ¿no? Ni cuánta población. Ni cuánta población. Cuando les vas informando todo esto, ellos empiezan entonces a encontrar una luz porque dicen, bueno, nadie me habla de eso, ni siquiera del sueldo de un diputado. Todos vienen, me prometen, pero nunca hablan de lo que van a estar dispuestos a hacer, porque sí les comentamos que hoy un sacrificio tiene que ser el sueldo. La reducción de los salarios escandalosos, ¿no? Sí, exactamente. Ofensivos. Entonces, ellos dicen, me parece excelente esa propuesta, yo sí avalo esa propuesta porque creo que ahí está uno de los primeros actos que tendría que hacer hoy el verdadero político para respetar a su ciudadanía. Entonces, y recuperar la credibilidad. Recuperar la credibilidad y además a ellos, ¿qué necesita la ciudadanía? Que se les visite constantemente, ¿sí? Necesitan la constancia, solicitan mucho eso, queremos verlos otra vez, queremos que no sea la única vez que venga, queremos contacto directo y que comunicación permanente. Una necesidad nos apoyen, no nos cierren la puerta porque eso es constante, que aquí vino y se sentó fulanito, fulanita en mi casa y que cuando ya está en el puesto jamás me volvió a hablar o cuando fui a su oficina ni me recibió, puerta, ni me recibió. ¿no? Entonces, ¿qué quieren? Sí. Un trato digno, un trato de personas, somos personas y a ellos... Un trato humano. Exactamente. Un trato humano. Gracias, Laurita. Miros. Bueno, hemos caminado casi todas las regiones, de hecho todas las regiones de nuestro distrito, viendo cómo vive la sociedad, viendo sus necesidades que tanto tienen ellos como tenemos todos nosotros. Y la respuesta ha sido de denuncia, pero sobre todo de aceptación. De aceptación porque la gente está cansada de esos partidos políticos que siempre prometen y prometen hasta lo que no es la labor de un diputado para ganar el voto el día de la elección.
y hasta comprarlo, ¿no? Entonces la gente está cansada de eso, la gente realmente quiere hacer un cambio, está indignada, y yo le digo a la sociedad, no basta con tener una indignación, con estar molesto, sino llevar esa indignación. Hay que traducirlo en el hecho concreto. Exactamente, el día de la elección, que se vea reflejado ahí, que la gente salga a votar, que la gente se politice, que la gente participe, porque tenemos una población que está despolitizada. Pero no porque quieran estar despolitizados, sino porque están cansados de tanto engaño, de tantas maniobras que hacen esos partidos que hoy están en el gobierno para poder seguir manteniendo sus políticas neoliberales, manteniendo una estabilidad económica para ellos y sus familias y su grupo de amigos nada más. Entonces, la sociedad ahorita está despertando, ya despertó. Yo, como le digo a la gente, no vengo a descubrir algo y ni tampoco vengo a iluminarlos de algo que cómo viven o de cómo vivimos o de cómo está la situación en el país. Algo que no sepan y no sientan o no vivan. Ustedes lo viven, lo sienten, y nosotros también lo vivimos y lo sentimos. Yo le decía a unas personas que platicaba con ellos, les decía, yo también estoy cansada de ver que por mi casa pasan políticos y te saludan y te prometen y te dicen, y ahora que me toca estar de este lado, yo no vengo a prometer, vengo a proponer y hacer la diferencia y decirles que me den la oportunidad de llegar al Congreso del Estado y, estando ahí, mantener las propuestas que desde un principio se hacen, defender a la sociedad, ser la voz de los que me dieron la confianza para llegar al Congreso del Estado, ¿sí? Y trabajar y con hechos demostrar que realmente queremos hacer un cambio, pero para eso también hay que ser mayoría en el Congreso, claro. Porque era lo que yo le decía, de 25 diputados que hay, 20 son del PRI, 15 son del PRI, los otros son financiados por ellos mismos, de sus amigos, y a lo mejor nos dejan uno, ¿no? Entonces hay que empezar a ganar los distritos electorales de mayoría, que claro. La gente empiece a decidir, que la gente empiece a decir, yo quiero a este de mi diputado, y a él de mi diputado, y a él de mi diputada. ¿Por qué? Porque sé que van a trabajar en conjunto, ¿sí? Desde el gobierno del estado, desde el Congreso Legislativo, desde la presidencia municipal, porque tiene que ir relacionado todo esto para poder trabajar y que se lleve a cabo en todos los municipios y en todo el estado, que los beneficios se vean reflejados. Pero tampoco hay que engañar a la gente y decirle que esto es como una aspirina, que te la tomas y se quita, ¿no? Y cambia la vida de cada uno de nosotros, y que llegando al Congreso inmediatamente va a cambiar toda la realidad que estamos viviendo, porque sería también engañar a la gente para ganarse el voto. Y estamos hablando de honestidad, de sinceridad con el pueblo, ¿sí? De crear esa empatía que debe de haber entre nosotros. Pero se trata de decirles que es un proceso de transformación que se va a llevar, sí, va a llevar tiempo, se va a empezar a llevar, en el que se vean beneficiados todos, y se va a mantener en la medida en que cada uno de nosotros del pueblo quiera que se mantenga, porque la decisión es de la sociedad. Tenemos una frase, todo el poder al pueblo, y el pueblo tiene que tomar ese poder porque nunca lo ha tenido, y no porque no lo tenga, porque no quiera, sino porque nos falta despertar, politizarnos, porque nos tienen sometidos, porque el gobierno ha hecho que la sociedad se sienta, no tenga la educación, una sociedad que sea conformista, que tenga necesidad. ¿Por qué? Porque con la necesidad vengo y te doy y te mantengo tranquilo para que no protestes por lo que no decir tienes. Político es sinónimo de corrupción, y la gente se siente como agredida, ¿no? Y la gente ya no cree ahorita, no creen muchos políticos. Y sí es cierto, hay políticos corruptos. La política es la ciencia de servir a la sociedad. Así es. Y yo le digo a la sociedad, porque yo soy parte de esta sociedad, no soy una persona extraña que vino a integrarse a esta sociedad, sino soy de esta sociedad, pertenezco a esta sociedad, y por lo tanto hay que trabajar en conjunto para poder hacer el cambio. Y digo, juntos vamos a llegar al Congreso del Estado. No voy a llegar yo sola, no voy a llegar con el Partido del Trabajo, voy a llegar con todos los ciudadanos, con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en conjunto. La gente efectivamente te dice, no quiero que vengas una vez y después ni siquiera te aparezcas por aquí. Te olvides. ¿Sí? Y sí, hay que regresar, hay que platicar, hay que ver las necesidades que se tienen.
porque de nada sirve que hagan casas de gestión si la gestión no se hace, porque es el presupuesto de cada uno de nosotros y lo utilizan a lo mejor para su vida personal y no invertirlo. Y es que no son las casas de gestión la solución, son las instituciones las que deben de dar la respuesta. Pues Laurita Miros, interesantísima la plática. Creo que el Partido del Trabajo está comprometido y de hecho lo está haciendo, lo está demostrando, a presentar una plataforma electoral y un plan de gobierno encabezado por Alejandro Alvarado Muro, con una política profundamente social, ¿no? Profundamente de democracia participativa. En el caso del Congreso del Estado, pues estamos comprometiéndonos a presentar una agenda legislativa que también efectivamente involucre los derechos humanos, los amplíe, los profundice, como tú lo decías, los derechos laborales, sociales, profesionales, de los trabajadores y en general, o sea, hacer una agenda legislativa que efectivamente recoja, ustedes bien lo han dicho, el sentir, la protesta de todos los segmentos. Creo que el tema de la industria turística, necesitamos un gobernador que efectivamente sienta que ya no más saqueos en Quintana Roo, ya no más entreguismo de Quintana Roo a las transnacionales, y vamos tal vez no a expulsarlas porque sería lo ideal, sino mantener la mano firme para que compartan todo lo que han recibido de beneficios de Quintana Roo, que se han enriquecido brutalmente. En el caso de Benito Juárez, un servidor se compromete en su caso a poner toda su vocación de luchador social en términos de que este ayuntamiento también legisle, porque los ayuntamientos también legislan, hacen reglamentos. Y para nosotros nos parecería sumamente importante elaborar un reglamento que garantice la rendición de cuentas y la transparencia a los ciudadanos de lo que el ayuntamiento captura como impuestos propios, impuestos como prerrogativas estatales, federales, convenios con los empresarios de todas las ramas productivas de la industria turística. Nosotros decimos que este ayuntamiento que encabezaría Hernán Villatoro Barrios recuperaría la vocación de servir, de poner a la sociedad benitojuarense todos los servicios que se le han levantado. Revisaríamos el tema de la basura, porque no tiene por qué estar privatizada. Cerisol es un negocio ahí que instaló Julián Recalde. Y si no hay cumplimiento cabal por parte de la empresa responsable, nosotros remunicipalizaríamos la basura. El transporte, revisaríamos los convenios, acuerdos que hay con los transportistas, que no los han cumplido nunca porque se han mochado. Y si no los cumplen, también municipalizaríamos el transporte. El tema de las playas, yo creo que hay que recuperar las playas que se han perdido, porque nuestro pueblo de Quintana Roo tiene derecho y disfrutar de esas playas. No necesariamente hay que pagar para que así sea, para eso está el ayuntamiento, para darles esa protección. Creo que es importante también, a nosotros nos parece, parar la venta del patrimonio municipal, auditar obras que se han hecho, que a nosotros nos parecen elefantes blancos, como el Auditorio del Bienestar, que creo que costó el doble de lo que se hizo en Nayarit, y que además se ha dicho que no se ha puesto en práctica porque no tiene aire acondicionado, que se está hundiendo, que fue hecho con las patas, con un alto presupuesto, y no hay nadie que diga nada. También nos comprometeríamos a aplicar la ley ambiental, ecológica, para evitar que se siga depredando el municipio, las costas, las playas. Tajamar es la obra más emblemática. Nosotros seríamos aliados de los ambientalistas, por supuesto. Están solos, yo cada día veo que los aíslan más, cada vez siento yo que los desprestigian inclusive, y que están esperando que pase el 5 de junio, tal vez para aventarles la policía encima. No permitamos eso, toda la sociedad, unámonos por defender nuestro querido Benito Juárez, nuestro querido Cancún. Hay el compromiso de un servidor estamos yendo a las zonas irregulares, los asentamientos irregulares. Ocurre que por no estar regularizada la tenencia de la tierra no tienen acceso ni a presupuesto municipal, ni a presupuesto estatal, ni a presupuesto federal. Un servidor se ha comprometido a encabezar la regularización de esas 6,000 hectáreas, a regularizar el asentamiento urbano de 60,000 familias, y desde ahí empezar a gestionar, ¿no? La introducción
privatización de los servicios públicos. Nosotros hemos planteado la figura de una iniciativa de ley de expropiación por causa de utilidad pública con la participación del municipio, el gobierno del Estado, el Poder Legislativo, y elevarlo ante la propia, el Congreso de la Unión y el propio Presidente de la República. Claro que sí se puede hacer esto con la participación de todos los actores. Entonces, el tema es que cambiemos el paradigma, ¿no? De que son los de arriba los que nos van a salvar. No, ellos no nos van a salvar nunca. Si no nos salvamos a nosotros mismos como ciudadanos, nadie nos va a salvar. Y necesitamos un instrumento estratégico, partidario, es la ley a través de los partidos políticos que podemos llegar al poder bien representados. El Partido del Trabajo se compromete a hacer un gobierno de tiempo completo, de puertas abiertas y, como ustedes bien lo dicen, de cercanía, no de cercanía, sino de comunicación directa con la ciudadanía. Ese es el llamado que les hacemos. Reflexionen los argumentos del Partido del Trabajo, analicen los perfiles, gente joven, gente preparada, gente emanada del pueblo, que creo que ya llegó la hora de que el pueblo sea gobierno a través del Partido del Trabajo. Apóyennos el 5 de junio. Muchas gracias a ustedes por sus opiniones tan valiosas.